Así como este Dios me estaba viendo aquí. ¿Te acordás? Ya va a aparecer. Deja. Uy, qué cara, no sé. Erika, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenida. Dani, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido. Eddie, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Denis, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Josita, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Laura, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Carmen, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Lisette, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Patti, ¿cómo te va? Buenas noches. Saludos a Manaví. ¿De qué parte nos escriben, por favor? Marcela, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenida. Vicente, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. María Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estefanía, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Daniela, muy buenas noches. Blanquita, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Pandita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos. Janet, ¿cómo le va? Muy buenas noches. María Isabel, muy buenas noches. Johanna, muy buenas noches. Liana, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Viviana, un saludo para Sogues. Viviana, ¿cómo le va? Buenas noches. Chiqui, ¿cómo le va? Buenas noches. Bella, muy buenas noches. Mónica, ¿cómo le va? Buenas noches. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Rubenchu, buenas noches. Leivisita, buenas noches. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gaby, ¿cómo le va? Buenas noches. Sean bienvenidos a este Facebook Live. Primer Facebook Live que estamos realizando con el nombre de Aprendiendo con. En este momento hemos invitado a nuestra querida amiga Ana María Vera, quien nos va a compartir todos los conocimientos relacionados a gastos personales. Ella es una experta en lo que corresponde a gastos personales y en otros temas muy importantes. En unos minutos vamos a comenzar. Madeline, ¿cómo está? Muy buenas noches. José Luis, muy buenas noches. Diana, muy buenas noches. Alexandra, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Mariuxi, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Marjorie, ¿cómo le va? Buenas noches. En pocos minutitos comenzamos. Chévere, chévere, estimado Jonathan, que se pueda conectar. Próximamente también usted estará presente con esos conocimientos para compartir al público. Yomar, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Eugenia, ¿cómo le va? Muy buenas noches.
María, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Estimada, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Sí, entonces, Hola, hola, buenas noches. Sense, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos todos. Para nosotros es un gusto poder compartir estos conocimientos con respecto a los gastos personales. Mónica, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Lapero, ¿cómo le va? Buenas noches. Lester, muy buenas noches. Luis Mendoza, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. Por favor, las personas que deseen compartan este live. Si les será útil, va a quedar grabado para que pueda ser de vital importancia en la información que van a recibir el día de hoy. Heidi, ¿cómo le va? Muy buenas noches. María Fernanda, muy buenas noches. ¿De dónde nos escriben, estimados emprendedores contables? Buenas noches. Pamelita, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Erika, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Dio, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Maida, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Cuenca, lindo Cuenca. Espero muy pronto regresar a Cuenca. Katy, ¿cómo le va? Buenas noches. En 2 minutitos comenzamos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Saludos a Fortín. Saludos a Guayaquil. Estamos en la misma ciudad. Naranjal. Saludos a Naranjal. Lago Agrio. Saludos, estimada. Puerto Viejo. Saludos a Puerto Viejo. Buenas noches, Iris. Desde Durán. Saludos a Durán. Noni, ¿cómo le va? Buenas noches. Desde Machala, querida Machala, buenas noches. Yoko, ¿cómo le va? Buenas noches. Extraño también visitar Machala. Saludos a Loja, buenas noches. Mónica, ¿cómo le va? Buenas noches. Anthony, ¿cómo le va? Buenas noches. Laura, ¿cómo le va? Buenas noches. Karin, ¿cómo le va? Buenas noches. Alex, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes que se van integrando. En un minutito comenzamos. El Atacunga, saludos para el Atacunga, buenas noches. Muy buenas noches a todos nosotros. Naranjito, presente. Buenas noches. Grace, ¿cómo le va? Muy buenas noches. De Ambato, saludos querido Ambato. Muy buenas noches a todos ustedes. Sean bienvenidos a este primer Facebook Live que hemos determinado con el nombre de Aprendiendo con. En esta ocasión he invitado a mi querida amiga Ana María, compañera de clases, ya de aulas, y hemos compartido muchos momentos y tenemos la visión de compartir conocimientos. Esa es la visión que tiene Tributarios Ecuador, ¿ya? Y por medio de estos Facebook Live son de vital importancia para que cada uno de ustedes puedan comprender ciertos aspectos importantes que a veces se nos olvidan, ¿ya? Con respecto a los anexos de gastos personales, con respecto a los gastos personales, y existe una palabra que inclusive me han preguntado, ¿qué son gastos personales ajustados? ¿Ya? Antes de comenzar, le agradezco mucho a las personas que poco a poco han ido compartiendo estos conocimientos con cada uno de ustedes. Ingeniero James Bujes, un cordial saludo. Muchas gracias por esos conocimientos que ha compartido. Espero verlo pronto. ¿Ya? Jonathan Ulloa también, muchísimas gracias por esos conocimientos. También espero verte pronto. La semana pasada también tuvimos al ingeniero Roberto Subía Veloz. Muchas gracias también por esos conocimientos también dando. El día de mañana vamos a tener
Jorge Luis Ron, saludos a Contadores Coca, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de Tributarios Ecuador, ir poco a poco compartiendo conocimiento con los emprendedores contables de emprendedores contables, ¿ya? Para que cada uno de ustedes les ayude y les sirva esta información de mucho. Alexa, ¿cómo le va? Buenas noches. También un saludo especial a Tamara. ¿Cómo le va, Tamara? Muy buenas noches. Muchas gracias, Tamara, también por ser moderadora en la mayoría de los eventos que hemos realizado. Un caluroso saludo a Manaví, por no decir Manavís. Bueno, entonces, sin más, sin otro, les dejo en este momento con Anita para que se pueda presentar y les pueda explicar qué corresponde este tema de gastos personales ajustados. ¿Sí? Listo, Anita. Es todo tuyo. Hola a todos, muy buenas noches. Pues estoy muy contenta de compartir esta noche con todos los que están aquí en línea y también quiero decirles que va a quedar grabado para que posteriormente lo puedan compartir. Yo soy Ana María Vera Chalén, colega y amiga de Marlon, por lo cual agradezco mucho estar dentro del equipo de Tributarios de Ecuador, que cada vez somos una comunidad mucho más grande y me da mucho gusto que existamos colegas, que estemos para prestar servicios a la comunidad y no solamente con esto, sino hacer un gremio fuerte e importante dentro de nuestra carrera profesional. Así que el día de hoy vamos a hablar del tema de anexos de gastos ajustados. Pero vamos a hacer un poquito de todo. Nos vamos a ver un poco el enfoque hacia el contribuyente empleador, el enfoque hacia los obligados a llevar los anexos de gastos y por qué decimos anexos de gastos ajustados precisamente para estas fechas. Muchas gracias, Anita, muchas gracias. Entonces, listo, comencemos. ¿A qué corresponde anexo de gastos ajustados y por qué le llaman? ¿En qué se diferencia con respecto a los otros, como es al nombre habitual que conocemos? Ok, bien. El anexo de gastos personales, bueno, esto nació desde la Ley de Equidad Tributaria en el año 2008. Anterior a esta ley, todos los ecuatorianos teníamos que pagar impuestos sobre nuestros ingresos, o sea, impuestos sobre la renta. En este año 2008, que aparece la Ley de Equidad Tributaria, lo que dicen es que ya no vamos a pagar sobre todos los ingresos percibidos, sino que a los ingresos nos vamos a deducir gastos personales por 5 grandes grupos, que son salud, vivienda, vestimenta, educación y alimentación. De esta manera, ingresos menos gastos personales deducibles, vamos a hacer el pago por el impuesto a la renta. Entonces, la obligatoriedad está dada en el mes de enero, hacer una proyección de lo que voy a gastar en el año, de tal manera que ya el empleador vaya haciendo la retención respectiva de acuerdo a esa proyección mes a mes, en caso de que se enmarque dentro de sus ingresos. Pero tiene la obligatoriedad de ajustarlo en el mes de octubre. Es decir, que para el mes de octubre los anexos de gastos de la proyección es más apegado a la realidad, porque entendamos que de enero a septiembre tú ya se ha ido la mayoría del año y tú ya sabes en qué gastos has incurrido. Y la proyección sería menor para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Pero como en esta temporada de COVID han habido muchos cambios, hay algunos puntos importantes que me gustaría tratarlos. En cuanto tú me digas, de repente nos apoyamos con un material y avanzamos con él. Sí, sería muy importante. Si va a compartir material, sería muy importante que lo comparta en este momento. Y adicionalmente, lastimosamente, por la emergencia sanitaria, ¿qué es lo que está afectando a todos esos gastos personales que se proyectaron en el mes de enero? ¿No? Me gustaría que nos aporte con esa inquietud, que es la primera que me han realizado. Ok, bueno, como tú sabes, Marlon, muchas empresas se vieron obligadas a cerrar. Muchas empresas se obligaron a cerrar. Muchas empresas se vieron obligadas a cambiar la jornada laboral. Y por ende, los ingresos han disminuido. La tabla en donde se marcaba la obligatoriedad del pago del impuesto también han disminuido.
y muchos de ellos se han visto en la obligación de ajustar esos gastos de acuerdo a su necesidad, en especial en el rubro de la salud, que se ha disparado. Y en muchos casos ya no van a tener las empresas que retenerles, incluso al finalizar el año, después de otro proceso administrativo tributario, es probable que tengan que recibir la devolución de lo que los empleadores le retuvieron en su momento. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es más, en estos momentos el Servicio de Rentas Internas a los contribuyentes empleadores les está notificando que sus empleados tienen la obligación de hacer el anexo de gastos ajustados. Entonces, les puedo empezar explicando un poquito el por qué el Servicio de Rentas Internas lo está exigiendo. Empecemos entonces en materia. Es incuestionable que el Servicio de Rentas Internas, en el ejercicio de sus atribuciones del control tributario, se encuentra en la plena facultad de informar al contribuyente y la responsabilidad que tiene de que cumplan con sus deberes formales. Ellos básicamente en 5 puntos importantes. Primero, deja en claro el aumento de los niveles de control sobre el contribuyente, es decir, sobre aquellos que están en la obligatoriedad de presentar el anexo. Alerta al contribuyente empleador para que asegure la correcta aplicación de los gastos personales. Utiliza al empleador como un mecanismo de presión, de coacción. Recordemos que la palabra impuesto viene de el poder de por imposición del Estado. Todos los ecuatorianos estamos en la obligación de cumplir con estos impuestos. Y también hace previsible que posteriormente se proceda a requerir que al empleado o los empleadores demuestren que ellos cumplieron con la exigencia de solicitar a sus empleados la presentación de sus anexos de gastos. Y en caso de confrontar la información, verificar si ellos han cumplido con el real impuesto a la renta establecido. Recordemos que es obligación del empleador realizar la respectiva retención correspondiente al impuesto a la renta. Estas notificaciones que están llegando al contribuyente empleador no necesitan contestación, son simplemente informativas. Pero para los colegas que están en línea, quiero decirles que no se asusten cuando les llegue la notificación, simplemente es con fines de información. Es por eso que Tributarios Ecuador lanzó el tema de anexos de gastos ajustados. Pero vamos a ver ahora lo que corresponde para quiénes y qué gastos deducibles pueden intervenir. Como hablamos hace un principio, antes del 2008 pagábamos por todos los ingresos. Ahora no, ingresos menos gastos deducibles es que pagamos el impuesto a la renta. ¿Qué podemos deducir? Hasta el 50% del total de los ingresos grabados, siempre y cuando no supere al 1.3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. ¿Qué es esto de la base del impuesto desgravado? Yo siempre digo que la tabla, como las ustedes pueden ver en este momento, es como un edificio, ¿verdad? Como cada pisito. Si estamos en planta baja, no tenemos la obligación de pagar 0%. Pero si vamos al primer piso, dependiendo de eso, llegamos a pagar hasta un 5%, y al segundo piso, y así sucesivamente, va a variar del 5% hasta el 35%, como lo podemos observar en la tabla de impuesto a la renta 2020. Quiero indicar que todo este material está grabado y también podemos compartirlo dentro del grupo de tributarios de Ecuador. Entonces, si tú ganas menos... Un ratito, aquellas Sí. personas que están pidiendo el material, me comprometo el día de mañana a primera hora dejarlo subido también en la página para que ustedes les pueda servir mucho, ¿ya? Por favor, Anita, para continuar. Gracias, Manu. Como les decía, si estamos en planta baja, relajados. De 0 a 11.315 en el año, no tenemos por qué pagar impuesto de renta. Esto es importantísimo, porque hay muchas personas que sí sobrepasaban esta base, pero al disminuir de la jornada laboral, el ausentismo, los despidos, en el año no van a llegar a ese valor. Sin embargo, desde enero, estamos hablando que ya estamos septiembre, octubre, ya prácticamente se nos va el año, han cambiado sus ingresos.
Entonces, es por eso que te decía que es importantísimo que ajusten la proyección de gastos para que puedan llegar a hacer el próximo trámite administrativo y solicitar la devolución de aquellos valores que de repente fueron retenidos, o por pago en exceso o de manera indebida. Eso luego lo vamos a analizar. Entonces, ¿qué son los anexos de gastos personales y qué es lo nuevo? Como ya sabemos, en el año 2018 existe una resolución que da también un beneficio a aquellas personas que trabajan en la región insular en Galápagos. También a ellos tienen un especial tratamiento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las estadísticas del resto del país, el costo de vida ya es un 80% más alto. Por eso es que la capacidad de ellos de deducción de gastos personales es mucho más alta. Eso lo vamos a ver en la tabla. Pues también ya sabemos que el Servicio de Rentas Internas está tratando de que cada vez sea un poco más ágil, mucho más práctico para los contribuyentes accesar a la página en línea y que la factura sea, con esto de la facturación electrónica, la información sea cruzada y que el proceso sea cada vez mucho más rápido. Más sin embargo, existen todavía empresas, proveedores que tienen los comprobantes físicos. Entonces ahí el contribuyente va a poder utilizar tanto los electrónicos como las planillas de parte física, ¿no? Existe una Obviamente, duda, existe una duda importante, que ¿quiénes son las personas que tienen que presentar el anexo de gastos personales, y si existe algún tipo de consideración general o algún tipo de error como el que usted ha visto en en las personas que tratan de hacer algún tipo de presentación o algún tipo de evolución? bien, ¿quiénes tienen que hacer el anexo de gastos personales? Todos aquellos que su sueldo en el año sobrepase la fracción básica. Vimos que en el piso, en la planta baja, 0%, ¿verdad? Los que pasan de 11.000, te regreso un ratito la diapositiva, tal vez, los de 11.315, los que ya pasan al primer piso, es decir, de 11.315,01, ellos tienen la obligación de hacer el anexo de gastos personales. ¿Cuándo? En enero de cada año. ¿Cuándo tienen que ajustarlo? En octubre. Más sin embargo, por la temporada de COVID, hubo un comunicado del Servicio de Rentas Internas que les permitía en el mes de julio y agosto hacer el respectivo ajuste. Pero aquellas personas que no lograron hacer, que por alguna razón lo olvidaron, no lo hicieron, pueden a su empleador hacerle llegar el respectivo ajuste en este mes de octubre. Y los errores, normalmente la falta de cultura tributaria. Yo siempre les doy este tip a todos mis colegas, mis amigos y también, ¿por qué no, a mis clientes? Que en el momento de cancelar, saquen primero su cédula. Esto lo hacen de manera mecánica y ya lo vuelven una cultura tributaria. Si quieres hacer uso del beneficio tributario, entonces tienes que tener la exigencia de que todos estos documentos estén con tu respectivo nombre. O sea, no puede haber error en los datos personales, nombres, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico. Son importantísimos. Si tú utilizas estas facturas como consumidor final, no las vas a poder hacer uso y tampoco el servicio de rentas internas, aunque sean electrónicas, no las va a poder sacar, no te las va a poder cruzar. Entonces se te va a complicar mucho y es posible que no puedas hacer uso de este beneficio, ¿no? Lo nuevo es que, de acuerdo a la ley humanitaria que fue expedida el 22 de junio, en su 13ª parte, dice que para efectos de la creación de impuesto a la renta, tanto en el año 2020 como 2021, los gastos por turismo interno van a ser considerados como gastos personales deducibles. Esto es importantísimo, porque, por ejemplo, muchas personas trabajaban y tenían que viajar, y me decían, Ana María, yo gasto hartísimo en hoteles, mira, por cuestiones de trabajo, ¿lo puedo deducir? No, no lo puedes deducir. Solo por gasto de vivienda, única casa donde tú habitas, tus servicios básicos o algún mantenimiento, esto ya lo vamos a ver luego. Pero esta vez, si tú lo haces en turismo interno o si pagas hoteles o pagas algún centro de entretenimiento en diferentes partes, boletos de avión, etcétera,
lo vas a poder usar. Eso es lo nuevo, importante, con el espíritu de que se incentive el turismo en nuestro país. Recordemos que el turismo ha sido uno de los sectores más afectados en esta pandemia. Entonces, los invito a todos, especialmente a aquellos que están en línea de estas lindas partes turísticas de todo nuestro lindo Ecuador, a que se formalicen, porque recuerden que para hacer uso de este beneficio, el contribuyente va a solicitarles ¿qué cosa? La factura o la nota de venta. Entonces, necesitamos formalizar nuestro negocio. Yo sé que hay muchos emprendedores artesanales a nivel de país, en la playa, pero playa, costa, sierra, imagínate tantos lugares hermosos que tiene nuestro país, que espero visitarlos. Aquí su servidora muy cordialmente, pues me pongo a disposición de cualquier gremio de colegas que nos necesiten, pues allá estaremos sin ningún costo para poder dar todas las capacitaciones necesarias. Incentivar esto para que ellos tengan una cultura tributaria y puedan ejercer o tener el documento que las personas ahora con este beneficio buscarán y se lo van a solicitar. Eso para que ustedes sepan también, y que los gastos personales también van a incluir las adquisiciones por pagos realizados en vivienda, es la parte de intereses, alimentación, educación, salud, vestimenta, de acuerdo a la siguiente tabla. Vamos a la tabla. Tenemos una consulta antes de comenzar Dime. con la tablita. Nos dice Ruth, nos pregunta, vive en Quito y trabaja en Manta, paga arriendo, ¿se puede deducir como gasto de turismo? Sí, entendería si ella, por ejemplo, los pasajes que ella se moviliza a Manta, sea en avión o vía terrestre, ella los puede poner como turismo interno. Si yo entendería que no hay ningún inconveniente, ella los puede considerar. Porque Pero la ley... y el arriendo me imagino que podría ser como Pues el vivienda. arriendo, la factura de arriendo sí es un gasto deducible por cuestión de vivienda. El asunto es los servicios básicos solamente de la única vivienda donde ella habita. Entonces, ¿qué servicios básicos utilizaría? Esa es la pregunta. Yo le recomendaría que utilice donde la vivienda donde mayor gasto tenga. También nos consulta Michelle, ¿no es necesario que sea un paquete turístico dentro de una entidad que brinde estos viajes? Si es turismo interno, sí lo puedes utilizar. Todo lo que tenga que ver con turismo interno me refiero dentro del país. Por si acaso no esté claro. Dentro del país. Hay otra aclaración que tengo que dejar, que tengo que comunicar. Los gastos personales que están aquí solamente se pueden deducir las personas que están en el régimen general. Por ejemplo, una persona que se encuentra bajo un honorario profesional, esa persona sí puede deducirse estos gastos personales. Eso te iba a decir, Marlo, que este tema de la ley tributaria no solamente son para los empleados en relación de dependencia. La ley humanitaria también amplía que este gasto deducible pueda ser por turismo interno, pueda ser también para los microempresarios. Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad pueden hacer uso de este gasto como gasto deducible. Eso dice la ley de Sí, régimen. esa es la otra consulta que están realizando, es que si los gastos personales de las personas que se encuentran en el régimen de microempresa se la pueden deducir. Esa es la otra consulta que están realizando. Sí, es correcto, sí. Sí, es correcto. Sí, incluso aquellos que ganan más de 100.000 y que tendrán que pagar impuestos de renta pueden hacer uso, y especialmente la parte de la ley de régimen, de la ley humanitaria del turismo interno, sí. Muchas gracias. Sí. Ok, aquí tenemos la tablita. Obviamente recuerden que es hasta el 50% del total de sus ingresos y que no sobrepasa el 1.3 veces la fracción básica. Es decir, lo máximo que se pueden deducir es 14.709,50. Y por cada uno de los rubros, 3.677,38. Es importante saber que por enfermedades catastróficas raras o personas que sean huérfanas pueden deducirse hasta el doble por conceptos de salud. Por conceptos de salud.
Imagínate con esto de la pandemia, en muchas personas que estuvieron hospitalizadas de manera privada, pues realmente los montos son muy cortos. Otra cosa importantísima que desde el año 2018-19 ya se incluyen, anteriormente era esposa e hijos, ahora no, ahora también padres o alguna persona discapacitada dentro del grupo familiar. Todos ellos pueden ingresar dentro del sistema del contribuyente que está obligado a presentar sus gastos personales y que se haga cargo de los mismos, puede hacer uso de esas facturas, siempre y cuando pues estén a nombre de él o también a nombre de estas personas que las incluyan en la línea de información que requiere el servicio de rentas internas. Luego, si alcanzamos un poquito, vamos a ver el link, o probablemente que tengamos que hacerlo en ampliar el tema. Bueno, recordarles rápidamente que está en cada uno de los grupos de salud: honorarios, servicios de clínicas, hospitales, medicamentos, medicina prepagadas, lentes, prótesis dentales, prótesis corporales. Bueno, en el campo de salud, ahora con lo del COVID, todo lo que tenga que ver con el asunto de mascarillas, guantes, todo eso también entra. La alimentación, lo que siempre hablamos, alimentación para humanos. La pregunta que todo el mundo siempre me hace, Marta. La primera pregunta es, tengo Firulais. El gasto es como mi hijo. La primera pregunta es como mi hijo. Es como así. Imagínate si Firulais es un pitbull. Imagínate la cantidad de gastos. Así es, dice. El veterinario, ¿se lo puede colocar como gasto de salud? ¿Sí bueno, o no? yo soy activista, me gustaría, pero la ley todavía no ha sido modificada. Sí existe una ley de protección animal, más sin embargo el Servicio de Rentas Internas todavía no lo ha incluido. Seguimos con que la alimentación es exclusiva de uso humano, de consumo humano. Puede ser todo lo que tenga que ver con nutrición, también ya ahora consumo de alimentos en restaurantes, en estado natural, pensiones alimenticias. Esto de las pensiones alimenticias es importante. Primero que tiene que estar regido por el SUPA. Y que incluso lo nuevo, lo que hice una consulta de servicio de rentas internas, es que puede utilizarse no solamente la parte de alimentación, como es pensión alimenticia y se supone que allí no solamente es un valor por alimentos, también se supone que el niño va a usar ropa, vivienda, salud, educación. Puedes utilizar estos montos en cualquiera de los otros, de las otras gastos personales donde te falte un poco de completarlo. Esto es como algo para mis colegas que, por ejemplo, si tienes a alguien que dentro de la alimentación se pasó y aparte tiene pensiones alimenticias por demanda judicial, lo puedes ubicar en vestimenta o en educación, en salud o en vivienda sin ningún problema. ¿Me expliqué? Sí, si alguien tiene una duda. Así es, pero las dudas ahorita están surgiendo con respecto a, les parece nuevo con respecto al turismo. Están preguntando me gustaría que nos refresque cuáles son los gastos que puede ser con turismos, con ejemplos e incluso hasta qué monto se puede deducir. Bueno, los montos no están establecidos todavía, pero ya sabemos que hay un tope, ¿no? Que es hasta el 50% de tus ingresos y que no pase de $14,000, ¿no? Pero incluye todo, lo que es transporte, vía terrestre, vía avión, pasajes, paquetes turísticos, alimentaciones, hoteles, todos estos, yo creería que los vas a poder usar de acuerdo a lo que, por ejemplo, en vivienda, todo lo que es hospedaje, alimentación, todo lo que es restaurante, y dentro de lo que es transportación, estoy segura que entraría en educación porque ahí hay un rubro como es la matrícula, útiles textos, educación, hay transporte escolar, equipos de computación, o nos creen un icono, así como lo hicieron ahora por arte y cultura. Recuerda que arte y cultura también es algo nuevo, que ya lo vamos a tratar, ¿no? En educación, como vemos, todo lo que tiene que ver con educación. En vivienda, la adquisición, construcción, remodelación, pago del arriendo, de lo que comentaba, alícuota. Este es un tema también importantísimo que vamos a tratar después, ojalá Marlo, lo que tiene que ver con la administración de las inmobiliarias, sobre las alícuotas, la administración de todas estas inmobiliarias,
también esos comprobantes, agua, luz, teléfono, intereses de préstamos hipotecarios, en vestimenta todo lo que es prenda de vestir, excepto accesorios como aretes, collares, pulseras, relojes, pero pañales, ropa de bebé, todo eso sí. Y como aquí vemos, todos los grupos de los gastos personales, y recordemos que arte y cultura también se incluyó en los últimos momentos, todo lo que tiene que ver con cine, con teatro, artes vivas, formación, instrucción, artes musicales, cinematografía, libros, revistas, cuadros, todo lo que tiene que ver con cultura y artes vivas, plásticas, literarias, cinematográficas y musicales, también ingresan en esto. Es importantísimo. Algo que se me estaba yendo un poquito de la mano, perdone que regrese a la tabla, es Galápagos. Como recordemos hace un momento, según el INE, el 80% del costo de vida ya es más alto en relación al continente. Entonces ellos tienen el doble prácticamente. Ellos pueden deducir hasta 26.522,36. Y si tienen enfermedades raras, catastróficas, o son personas huérfanas, pueden deducir hasta 40.801,89. Eso como tope máximo. Nos hace una consulta. Buenas noches. En caso de que no haya demanda por alimentación, pero sí le pasan a los hijos, ¿dónde lo podría ubicar? En el caso de que no existe SUPA. Mira, me parece estupenda la pregunta. Ahí lo que yo le recomendaría a este hombre o mujer de buen corazón, porque recuerda que la demanda de alimentación va para el padre o para la madre, eso es indistinto de sexo, ¿verdad? Es que solicitarle al progenitor que tiene a cargo los niños que todo lo que compre con el dinero que se le otorgue salga con el nombre de los niños o a nombre de título personal, ya que no lo hacen de forma de SUPA. Entonces, es la única manera de que lo puedas usar. Porque si le da el dinero y no le entrega la contraparte, que sería la factura, no vas a tener forma de deducir ese valor. Solo lo que es, si tú pasas un dinero, tiene que ser según la ley. La ley es dura lex, das lex, pero es la ley. Debe ser por SUPA. Y si lo hacen de manera voluntaria, pues voluntariamente pues se debe requerir que se le entregue mes a mes o por lo menos de forma anual los respectivos documentos. Con que lo factura a nombre de los niños, suficiente, porque la persona lo que hace es ingresar el número de cédula de sus hijos y automáticamente esa información la jala. Recuerda que todos los niños ya tienen cédula, todos los niños son cedulados. Nos hacen otra consulta. ¿Cómo puedo ingresar los intereses por préstamos hipotecarios si no me dan factura? ¿Cuál es el procedimiento? Excelente pregunta. En el caso de vivienda, como ya vimos nosotros, nosotros sí consideramos los intereses de préstamos hipotecarios. Aquí mis clientes se equivocan, mandan los quirografarios, me dicen, pero mire que me pasó un caso con una clienta. Ella me dice, mire, yo pagué la entrada de mi casa y he gastado como $10,000. Considérenmelos como vivienda. Y le digo, no, solo puedo considerar la parte de intereses. No, pero son $10,000. Póngalo, usted póngalo. Entonces, al final, lo que dice el cliente, pero uno les dice cuáles son los problemas que pudieron ocurrir. Efectivamente, el Servicio de Rentas Internas le notificó y le pidió 10 días para su rectificación. Inclusive este contribuyente era empleado del Estado y si en 10 días no corregía, pues iba a ser separado su cargo. Recuerda que es un delito, es una defraudación fiscal. ¿Cómo hacemos? Con la tabla de amortización. Solo tenemos que tomar la parte de los intereses. La tabla de amortización, tú puedes acercarte al banco, el banco te da, o el banco, o la inmobiliaria, con quien sea, pues, y solo tomas la parte de intereses que corresponde al año que estás en este momento declarando, pues, ¿no? Pero efectivamente, si tú cometes el error de utilizar un valor que no corresponde, recuerda que el Servicio de Rentas Internas, de manera aleatoria, te revisa y ellos determinan que hay una defraudación fiscal.
y te puedes incurrir en multas, intereses e incluso en prisión. También nos consultan, ¿debe ir obligatoriamente con la cédula o se puede colocar el RUC? Puedes utilizarlo con el RUC o la cédula. Recuerda que el RUC en personas naturales es gastos personales y ahí me salta otra pregunta que siempre me hacen. Es uno solo, ¿no? El RUC de personas naturales es el número de cédula seguido por el 001. Me salta aquellas personas que tienen un RUC empresarial y quieren meter sus gastos personales a la empresa. No, sus gastos personales a un lado y las de la empresa a otro lado. Me explico. Puede hacer su declaración como persona natural sin ningún problema y utilizar sus gastos personales y los gastos de la empresa son de la empresa. O sea, no confundir, ¿no? Sí, en gastos de vivienda nos consultan, no me entregan factura, solamente me dan una alícuota. ¿Puede ser válida o no? Claro, tú sabes que al nivel del régimen de inmobiliarios, por eso te decía que ese tema es importantísimo. En algunos casos no te entregan factura, te entregan un recibo. Pero en ese recibo debe constar el número de RUC de la administración que debe ser constituida y en muchos casos sí se debería exigir la factura. Más sin embargo, eso tiene que darse un soporte y debe registrarlo con el RUC del proveedor, en este caso la administración. Nos hacen otra consulta. ¿Las operaciones estéticas se consideran como gastos de salud? Si dice estética, si en la factura te dice estética, yo entendería que no. Pero si no dice la factura que es una operación estética, la puedes usar, porque se entiende que es un gasto personal y es cirugía plástica reconstructiva, está específicamente reconstructiva. Eso sí lo ha objetado muchas veces el Servicio de Rentas Internas, te comento, en algunos clientes. Si es una cirugía plástica reconstructiva y se lo entiende como tal, sí la hacen válida. Cirugía plástica. Pues si es cirugía plástica estética, se la rechaza. Sí, nos hace también otra consulta. Buenas noches. Si una persona que sobrepasa el sueldo anual y no tiene RUC, ¿tiene que hacer el anexo de gastos personales o cuál es su obligación? Claro, no necesitas tener RUC. Con tu número de cédula, automáticamente tienes la obligación de hacerlo. O sea, hablamos de empleados en relación de dependencia, que ganan mucho más de 11,000 al año, no tienen RUC. Pues sí, tienen que acercarse ya aquí, o sea, ya lo vamos a ver. Creo que sí tengo los datos, cuáles son los pasos a seguir. Tienen que acercarse y solicitar por medios electrónicos su clave con cédula, y hacer la respectiva declaración de forma anual. Cuando hacen su declaración, los gastos incurridos en el año 2020 se deben declarar en el año 2021, posterior, de acuerdo al noveno dígito de su RUC o de su cédula. Por eso te he puesto aquí un ejemplo. Mi número de cédula es 0914 65 49 18 y mi RUC es 001. El noveno dígito es el 1. Entonces, ahí hay una tabla de presentación que dice que mis anexos de gastos personales tendré que hacerlo, o sea, el real, ya con la documentación, la contraparte, ya no la proyección, sino lo real, hasta el 10 de febrero. Hasta. Si yo me paso el 10 de febrero, voy a incurrir en una multa, que puede ser, bueno, era 30, ahora $45 y así sucesivamente, ¿no? Pero por eso yo les digo a todo el mundo, termina diciembre, vayan trayendo sus documentos con la cena de Navidad y hasta el día de Reyes los espero, porque normalmente quieren a último momento y son muchos documentos, aunque gracias a Dios ahora casi todo es electrónico, pero es un trabajo exhaustivo de revisión. Y también pues les recordaba que depende del impuesto de la renta, y el impuesto de la renta, en cambio, se presenta en marzo. ¿Cuáles son los requisitos? Aquí hablábamos que tienen que hacer los mecanismos de
del uso electrónico, de presentarse, firmar el acuerdo de responsabilidad por medio electrónico, solicitar su clave. ¿Por qué te digo que es importante esto de la devolución de impuestos a la renta por internet? Porque hay muchos casos que en enero, febrero, marzo, abril, mayo, de acuerdo a su proyección, retuvieron las empresas. Pero, sin embargo, no están obligados a pagar impuestos. Entonces ellos han hecho un pago indebido, un pago en exceso. Entonces van a tener que hacer esta segunda parte, que es la devolución, la segunda parte, porque declaran en febrero y declaran en marzo el impuesto a la renta y luego pues pueden solicitar su devolución. ¿Alguna pregunta de pronto? Bueno, ya saben que para la devolución registran la cuenta bancaria. Todavía nos consulta el colega en el anexo cómo registra esos intereses. Esa es la duda. Yo tenía claro que uno buscaba... Fácil. Por ejemplo, si es el Banco del Pichincha que te dio el crédito hipotecario, tú ingresas con el número de RUC del Banco del Pichincha, pones 12, porque te pide la cantidad de documentos, son 12 cuotas, porque es una cuota mensual, 12 cuotas y le pones el total de intereses con el RUC del banco, por ejemplo, si fuera el Banco del Pichincha. Si fuera el BIES, perdón. Si él es el BIES también tiene RUC. Solicitamos, lo podemos investigar, eso es información pública. Con el RUC del BIES ingresas el número del RUC del BIES, pones número de documentos de facturas entregadas, 12, y la cantidad solo de la parte de interés. Sí se hace así, lo hace como factura manual. Porque sí. Recuerda que, bueno, por cuestiones de tiempo y qué chévere, porque eso significa que me vas a volver a invitar cuando hagamos algo, ya el caso práctico, ahí yo les voy a indicar que está la parte electrónica y la parte física, y en el caso de las tablas de los intereses por hipotecarios, pues se hace como la parte manual, ¿no? Hay estas preguntas que también me han hecho a mí, muy común. Lo que pagó de impuesto de la renta variará si me bajaron el sueldo. Recuerda que a muchos le bajaron la jornada y por ende el sueldo. ¿Va a variar? Sí va a variar. Como les decía, en muchos casos van a tener que disminuirle, o en otros casos ya no les van a retener, y en otros casos pues tendrán que devolver. Pero no la empresa, devuelve el servicio de rentas internas después del procedimiento administrativo que ya mencionamos. Otra pregunta, ¿qué pasa si me retuvieron por impuesto de la renta un monto que no coincide con mi sueldo actual? Tendrás que esperar que termine el periodo tributario, que es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, hacer tu declaración obligatoria en el mes de febrero del anexo, tu declaración de impuesto a la renta en el mes de marzo, inmediatamente puedes solicitar, después de 48 horas, la devolución de los mismos. Si presenté mi proyección de gastos en el mes de enero, ¿la puedo modificar? Si mis ingresos cambiaron, sí, la puedes modificar. De hecho, el Servicio de Rentas Internas hizo un comunicado en julio y en agosto para que todos pudieran hacerle el ajuste. Si no lo hiciste, hasta este mes de octubre los empleadores podrán recibir tu respectivo ajuste. ¿Alguna otra pregunta de pronto, sí. Marlon? Primero, volver a saludar a Tamara. Muchas gracias. Desde Manaví nos está ayudando con algunas consultas, como nuestra moderadora. Un saludo especial. Hay una duda que normalmente surge y ahí sí me gustaría mañana contestarla y revisarla, pero hoy tengo mi punto de vista ya con respecto a lo que ha indicado la jornada, perdón, indicado del fisco. Ya. Recordemos que ahorita existe el famoso régimen microempresas, en el cual se encuentran las personas naturales y también se encuentran las sociedades. ¿Ya? Se ha dicho que solamente en este régimen quienes van a cancelar, ellos cancelan prácticamente el 2% de los ingresos, pero no se puede deducir gastos personales, no se puede deducir, solamente los que se pueden deducir gastos personales son los que se encuentran en el régimen general, los que tienen honorarios, los que tienen como cualquier otro tipo. Esa es la consulta que más se está preguntando. Yo hasta el momento tengo esa parte de ahí. No sé si por ley humanitaria o algo vayan a hacer algún tipo o vayan a permitir algún tipo de deducción especial, pero hasta el momento tengo eso. Correcto, es correcto, Marlon. Lo que te decía es de la ley humanitaria.
Aquellos que estén en este régimen, que pagamos, porque ya me incluyeron en ese régimen a mí también, el 2% de las ventas como pago ya de impuesto a la renta, podemos hacer uso como gasto deducible todo lo que dice la ley de régimen humanitario, es decir, los gastos de turismo interno específicamente. Esa es la realidad. Otra consulta, nos hacen, ¿el COVID puede ingresar como enfermedad catastrófica? ¿Perdón? Nos hacen la consulta si el COVID puede ingresar como enfermedad catastrófica. Debería, pero no está especificado dentro del grupo, pero debería. Realmente, imagínate tú, más que catastrófica, ¿no? La pandemia, pero todos los gastos de salud entran. Recordemos que en el monto de salud es donde podemos incluir inclusive la totalidad posible de gastos. Y si alguien tiene COVID dentro de tu familia y incurriste en gastos, pues obviamente lo vas a poder usar. Pero no sé si, porque no está incluido en el listado de enfermedades catastróficas. Al momento no está incluido, debería, pero no está. No podrías duplicar el monto en salud. Sí, Me refiero a la parte que está aquí en la tablita, supongo que por esa es la pregunta, déjame regresar, que recordemos que si es por enfermedades catastróficas puedes hasta duplicar los montos permisibles, hasta no 14.000, sino 26.000, si no me equivoco. Para esta parte, hasta 22.630, en la parte de enfermedades raras, catastróficas o huérfanos, ¿no? 22.630. En lo que es el continente, y Galápagos hasta 40.801. Pero en este caso me referiría a que todavía no está incluido en mi listado. Presumo que el Servicio de Rentas Internas, como cambia, esperemos que hasta diciembre pues lo notifiquen como tal, pero hasta el momento no está dentro del listado de enfermedades catastróficas. Sí, otra de las consultas que veo que también es muy común es con respecto a los gastos de arriendo, ya las alícuotas, ya. También las alícuotas se les llama expensas, ya. Sí, correcto. Ese es otro término ya, pero muchas personas esperan una factura también. Ojo con eso, es muy importante que conozcan que existe las expensas. Es el mismo caso que la tabla de hipotecario. Es el mismo caso, Marlon. Yo me he visto con eso de que hay algunas organizaciones que no te entregan factura o las alícuotas te entregan un recibo. Y ellos amparan, pues obviamente, que el Servicio de Rentas Internas les autoriza a entregar recibos. Pero ellos sí tienen un RUT. Y yo lo que hago es ingresarles el RUT y les pongo las expensas o las alícuotas correspondientes. De forma manual. Así es. ¿Cuál es la recomendación que usted le realiza a las personas que se van a preparar por primera vez para realizar gastos personales y sus respectivos anexos? Mis recomendaciones, cultura tributaria, definitivamente, de parte y parte. Si yo tengo un negocio y estoy en la zona turística, me formalizo para entregarle a todos mis clientes los respectivos comprobantes. Si yo soy una persona que voy a hacer uso de mis gastos personales, lo tomo en la parte turística por el tema de los microempresarios, que ya no van a de pronto usar los gastos personales, pero sí los gastos de la ley humanitaria. Tendrán que solicitar antes de entregar el dinero, entreguen su cédula, para que obviamente le entreguen sus respectivos comprobantes y que verifiquen que los documentos estén correctamente llenados, porque si tienen error no los van a hacer uso. Se escuchan muchas cosas de los cambios de las leyes, todavía no está dado de que se van a anular las devoluciones, que el IVA va a subir al 15%. Se escuchan cosas y que a veces ya no sabemos en qué día estamos, pero mientras exista la ley, lo que yo les recomiendo a todo el mundo, cultura tributaria. Una consulta que se está repitiendo es si yo deseo realizar una devolución de impuesto a la renta, ¿tengo que obligatoriamente presentar anexo de gastos personales? Definitivamente sí.
y puedes solicitar la devolución hasta de 3 años atrás. Creo que el año anterior se la puede realizar de forma electrónica y la anterior y las que sí, las que continúan a eso de forma física, creo. Correctísimo. Eso, bueno, eso ahora, porque anteriormente se podía hacer de forma electrónica, pero ahora el Servicio de Rentas Internas está pidiendo soporte de los mismos, pero no es mayor inconveniente, porque como tú esa información ya la hiciste, lo que haces es imprimir, entregar la documentación, obviamente es un poquito más engorrosa, pero se hace y te la devuelven. De hecho, te la devuelven. De hecho, sé que en estos días ya están entregando algunos que ya, porque todo eso también se suspendió, pues no, porque no había efectivo a nivel de gobierno, pero ya en estos días ya están acreditando esos valores. Solamente algo, esta nota importante, que tengan en claro, que hagan con mucho cuidado las declaraciones, porque recordemos que si lo hacen de una forma para obtener estas devoluciones, de forma indebida, dolosa, pueden constituirse un defraude fiscal y puede ser sancionada con reclusión de 3 a 6 años y también la multa equivalente por el doble de los valores que hayan sido devueltos de manera indebida. También otra consulta, si una persona natural supera los $100,000, ¿puede deducir gastos personales? Me indicaban que inclusive lo de la ley de humanitaria, sí. Lo de los $100,000 ya no. No, no pueden Gastos prácticamente. personales ya no. Pero hay una excepción, creo que hay una excepción de las personas que tienen una enfermedad catastrófica o algo Claro, así pueden. definitivamente, pues las personas que tienen esas enfermedades catastróficas, como tú viste, pues ellos tienen un régimen especial. Esperemos que se mantenga, pero realmente ya lo de la ley humanitaria que les decía del turismo, sí, eso definitivamente sí. Y lo que tiene que ver con enfermedades catastróficas y por el rubro de salud, definitivamente yo estimo que sí lo van a utilizar sin ningún problema, no lo va a refutar lo que es el Servicio de Rentas Internas. Sí, estimada Cristina, tantos cambios confunden. Lo importante es que el like queda grabado. Queda grabado Espero, para que lo espero puedan. que mi explicación haya sido bastante clara. Espero que si tienen alguna confusión, alguna duda, me localicen, pues estamos aquí en el grupo de tributarios de Ecuador. Yo con muchísimo gusto estoy para consultas. Mi número de celular WhatsApp 0999-634899 o por medio de la página de Tributarios de Ecuador. Estamos aquí trabajando siempre con Marlon y pues presta para replicar esta información donde ustedes me llaman. Nos hacen también una consulta de cuáles son las enfermedades catastróficas que autoriza el Servicio de Rentas Internas. Cáncer, diabetes, hasta lo que te podría decir que son las que más usualmente tenemos, ¿no? Hay un listado, no lo tengo aquí a la mano, prometo facilitarlo por medio de la información que vamos a hacer llegar, pero todavía el COVID no está en ese listado. Otra consulta que nos realiza Gema, si una persona está asegurada en dos diferentes empresas, en una gana 800 y en la otra gana 600, ¿tiene que entregar una proyección de gastos a cada una o solamente a una? Tiene que entregarla donde gana más y tiene que en la proyección indicar, hay un casillero del formato que lo pueden bajar desde la página de rentas, hay un casillero donde dice recibe ingresos de otras empresas, en ese casillero poner la cantidad. Y les recomiendo que la copia del recibido lo entreguen en la donde ganan menos, para que se eviten este tipo de inconvenientes. Pero la obligatoriedad es entregarlo en la empresa donde gana más. Otras personas nos realizan, si yo he realizado anexo de gastos personales de forma manual, me imagino que son aquellas personas que han tenido problemas cuando la página el del Servicio de Rentas Internas no cogía o no validaba las facturas electrónicas. ¿Existe algún inconveniente? No, si lo jalas de la manera electrónica y lo ingresas de manera física o haces el detalle Excel y entregas toda la documentación, yo creo que inclusive es mejor así. Desconecta. Es mejor así.
Así es, déjeme revisar si existen otras consultas que se están realizando. Sí me gustaría realizar más adelante. Uno ahorita es un poquito complejo porque no están devolviendo, pero sí para que las personas sean expertas en lo que corresponde a devoluciones. ¿Cuáles son las dudas que tienen normalmente las devoluciones? Y el otro evento también que corresponde al control interno de las urbanizaciones, que pienso que también es muy importante, ¿sí? Y quería ver un poquito, no sé si nos da el tiempo o si no lo dejamos pendiente, ya la parte práctica que donde con gusto, podíamos con ver. gusto. Estamos abiertos, con gusto. Si desea compartirlo, Sí, déjame un si desea ratito compartir algo, con gusto. en la página de rentas internas para... Sí, hasta que esté lista, Anita, les informo que el día de mañana vamos a tener a las 9 la segunda parte que corresponde al formador de emprendedores contables y seguimos con el régimen impositivo de microempresas y las obligaciones de los agentes de retención. ¿Sí? ¿Ya tenemos listo? Espérame un ratito. Que creo que la página de CRI estaba dañada. Ese es el asunto, pero bueno, déjame entrar aquí. A ver si puedo compartir pantalla. Estimada Marcela, sí, con respecto a lo que se le fue al internet y no pude escuchar esa parte, el gasto de interés se tiene que buscar en el RUC del BIES. De esa forma ya usted podría colocarlo, ¿ya? No sé, Marlon, ¿me ayuda si se visualiza Sí, la página de sí se visualiza. chévere? Bueno, estamos aquí, pues iniciamos sesión. Vamos a entrar. Aquí tengo, esperemos que nos ayude un poquito la página. Déjame moverme un poquito acá. Eso, bien. Pues como vemos, entramos a servicios en línea, nos va a preguntar el número de RUC o puede ser el número de cédula. Yo voy a utilizar aquí un caso ejemplo. Déjame ver que aquí tengo la pochita. Tengo el dato del cliente. Tengo el número de cédula. Copiarlo. Vamos aquí. Pegamos. Ya sabemos que si esta persona tiene, si esta persona tiene RUC, pues será el mismo número de cédula seguido por el 001, ¿no? En este caso sí. Y la clave, pues ya ahora sabemos muchos que hay una condición, la clave debe tener los datos, tiene letras mayúsculas, letras minúsculas y algún carácter especial. Esa es la nueva modalidad de el servicio de rentas internas. Voy a pegar aquí. Vamos a ingresar. Ok, bueno, esto así rápidamente, bueno, este cliente tiene algunas obligaciones vencidas, ya vamos a verla, pero vamos a ver que del lado izquierdo se despliega una serie de menús. ¿Cuánto es la multa que se tiene que pagar por aquellas personas que tienen el anexo vencido? $30. Es probablemente, si son residentes, hasta $45. Gracias. Entramos del lado del menú desplegable de anexos, ponemos anexo de gastos personales en línea. Si tienen, mira, se pueden dar cuenta, aquí dice, si tengo alguna persona que es beneficiaria de pensión alimenticia, si tengo algún registro de dependientes, o sea, esposa, hijos, le voy a poner los letras, ya los años amigos, ¿no? Las letras chiquititas. Si tengo hijos, mamá, personas discapacitadas como dependientes mías, las ingreso aquí, ¿no?
Aquí pues vamos a entrar rapidito solamente. Si fuera, esperemos no se nos caiga. Ahí, como pueden observar, los datos que te piden es el número de cédula para generar el anexo de la persona, si es cédula, pasaporte, la identificación, nombres, apellidos, y guardar. Y vamos creando, ¿no? En este caso voy a hacer ya un anexo de gasto en línea. Voy a generar el anexo. Como podemos ver, él ha hecho ya 2016, 17, 18 y 19, tiene hecho un borrador, ¿no? Voy a editar el anexo y aquí podemos ver que, si se fijan, aquí dice facturas electrónicas. Si se dan cuenta, mis facturas electrónicas no solamente va a jalar el sistema la del contribuyente, sino también la de su esposa y de sus hijos y de sus padres. Previamente deben de estar ingresados, como vimos en la parte izquierda, donde dice dependientes. Eso es algo clarísimo, ¿no? Y las facturas físicas, lo que yo les decía, las alícuotas, lo de las tablas de amortización, lo de las pensiones alimenticias, son como mis facturas físicas. En mis facturas físicas, que fuera el caso, pues ponemos nuevo y ahí nos va a pedir el RUC del proveedor, lo que les decía, averiguamos el RUC del BIES, la razón social viene automáticamente, el nombre comercial, el número de comprobante, ponemos tabla de amortización, el valor, el tipo de gasto que corresponde, en este caso sería vivienda, y lo guardamos. Esto ya, como ven, es un poquito más en detalle, pero quería más o menos mostrarles que, en cambio, las facturas electrónicas, si entramos a mis facturas electrónicas, automáticamente te va a salir todo el resumen de las facturas que has obtenido en el año. Nos hacen otra consulta. ¿Qué pasa si el ingreso ha recibido por parte de un seguro? ¿Ese ingreso gravaría impuesto a la renta o sería exento para la declaración de impuesto a la renta? Bien, a ver, por lo regular, yo tengo los casos de cuando pagas un seguro por salud. Si es por la pregunta específicamente por seguro de salud, hay una parte proporcional que te reembolsa, que asume la aseguradora. Esa parte de la factura no la usas, pero la otra parte que no es reembolsable, tú sí puedes usarla. Ahora, si es dinero que has recibido por el Seguro Social, ¿qué? Montepío. Me imagino que se está refiriendo a un accidente que tuvo y ha sido indemnizado. Entonces, me imagino que es por... No, las indemnizaciones son exentas prácticamente. Les recuerdo, son 5 grupos, pues no sé. Sí. Como ingreso de impuesto a la renta sería exento, pero no como... Claro, sería como un ingreso exento, sí, pero no como un gasto personal, que es el tema de hoy, pues no. Pero bueno, esas son las preguntas que nos realizan. Y bueno, aquí también vas a poder ver la información del contribuyente, facturas electrónicas, facturas físicas, resumen del anexo, cómo vas avanzando. Y también, pues, también verías los datos que van apareciendo que vas a utilizar para tu declaración de impuesto a la renta. Y como viste, ¿no? Aquí mira, aparece alimentación, educación, horticultura, salud, vestimenta, vivienda, deducción especial para Galápagos, total de gastos personales. Por eso presumo que para diciembre ya rentas también nos hará un casillero que diga turismo. Porque este icono de arte y cultura, incluso si tú mueves un poquito el cursor, dice hasta cuánto máximo puedes deducir. Mira, ¿sí ves? Por cada actividad. El sistema es amigable, pero no, a veces no tan efectivo, pero con un poquito de paciencia. Pero estamos abiertos para a ustedes, obviamente, pues, esto dejarlo para una próxima. Sí, existe otra consulta también que dice, ¿qué pasó si una persona en relación de dependencia realizó su proyección de gastos personales, ya ha cumplido, con la emergencia sanitaria ya no tiene los mismos gastos, igual esa obligación va a tener? ¿Va a existir algún problema si declara el anexo de gastos personales con una información menor a la proyectada?
Problema, no, un beneficio. Recuerda que les indicaba que el beneficio era que definitivamente ellos podían pedir la devolución de lo que ya les habían retenido. Todas las preguntas que están ahí. Si existe algún tipo de pregunta, vamos a revisar y las vamos a contestar. El material el día de mañana voy a tratar de dejar subido hasta antes de mediodía, ya para que les sirva de apoyo. Entonces, sí, de esa manera nos despedimos. No sé si, Anita, deseas comunicarles algo a las personas o deseas... De mi parte, pues estoy abierta, me encuentran, yo soy más de Facebook. Así me encuentran en Facebook como Ana María Vera Chalén. Estoy a la orden. Estoy siempre para apoyar a todos los emprendedores en todas las líneas. Y pues me encanta formar parte de Tributarios Ecuador. Estamos aquí en línea, ¿me ves? Sí, estamos en línea, te Me vemos. encanta formar parte de Tributarios Ecuador, pues Marlon, te agradezco infinitamente la invitación. Estoy presta para cualquier consulta y pues por medio de Tributarios a todos los colegas que están en línea, pues estoy abierta para que ellos puedan acceder a cualquier información. Bueno, y antes de despedirnos, la consulta que veo que se repite, las personas que se encuentran en régimen de microempresa no pueden deducir gastos personales. Vamos a decir no. No gastos personales, pero sí lo de la ley humanitaria que apoyar al turismo. Y ahí pueden considerar un gasto bastante importante. Y por lo regular, las personas que estamos en este régimen, si nos movemos de una provincia a otra, aprovechemos, continuemos con la cultura tributaria. Así es, muchísimas gracias y que pasen una bendecida noche. Nos despedimos. Hasta otro momento.